Buenos días, hermanos. Vamos a retomar los sermones del Evangelio de Juan. Así que vayamos al capítulo 12. Quise titularle Jesús, nuestro objeto de adoración. Así es pues lo principal, ¿verdad? Para cada creyente. Hemos estado pues cantándole a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay unas reacciones en cuanto a los personajes, a las personas que vamos a ver en este capítulo, que son reacciones distintas de acuerdo pues a su conocimiento de Dios, a cómo le perciben, a cómo se han encontrado con Él. Y yo quiero que resaltemos 4 reacciones. Primero vamos a ver, pues parece que son extremos, hermanos, empezando por una devoción radical por Jesús. Una devoción radical por Jesús. También vamos a ver una falsa devoción por Jesús. Vamos a ver una admiración inútil por Jesús. Y por último, vamos a ver un odio radical por Jesús. Esas 4 reacciones las vamos a estar analizando desde los versículos 1 al 11. Entonces déjenme tener una lectura de estos versículos que dicen de la siguiente manera. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena ahí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraería de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba ahí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien habían resucitado entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Oremos. Señor bendito, vamos a venir delante de tu palabra y es nuestro deseo que no salgamos igual. Y te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo haga la obra para que nos podamos identificar correctamente con las reacciones que estamos teniendo actualmente contigo. Recibe la honra y el honor, Señor, si cada uno de nuestros corazones está apuntando a entregarnos por completo a ti. Pero si hay alguien aquí también, Señor, que todavía no ha tomado esa determinación de darse radicalmente en adoración a Cristo Jesús, que este día pueda ser un parteaguas para que Él inicie ese camino, Señor. Queremos cada día pues darte el honor que tú te mereces, y gracias, Padre, por las escrituras que tú has puesto delante de nosotros en este día, porque es lo que nos va a ayudar a lograr ese objetivo. Bendice pues, Señor, tu palabra, y una vez más te pido, Padre, haz la obra que solamente tú puedes hacer, Señor. Aunque yo pudiera predicar lo más claro posible este sermón, Señor, no va a servir de nada si tu Espíritu Santo no toca nuestros corazones. Te lo pido, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que a usted le ha tocado ver a personas que pues admiramos como aquellos que radicalmente se entregan por Jesús. Son personas que uno dice, pues ya parece que rayan en lo fanático, parece que exageran en el tipo de cosas que están dispuestos a hacer por Dios, por su Salvador. Y pues lo pudiéramos ver, ¿no? A lo largo de la historia. Así lo hicieron los profetas, hermanos. Así lo hicieron los apóstoles. La tradición muestra que cada uno, después de predicar el Evangelio, después de que Jesús sube y son llenos del Espíritu Santo, aunque en la Biblia nada más tenemos detalles más acerca de lo que hizo Pedro y más del apóstol Pablo. De todas formas, la tradición, hermanos, siempre nos va a decir que ellos no se quedaron así estáticos, sino que hicieron grandes cosas. Incluso todos murieron como mártires, a excepción de Juan. Pero, hermanos, pues eso es la reacción que yo quisiera que consideráramos más. ¿Cómo le hacemos para que nuestra vida viva de manera radical?
en cuanto a nuestra entrega a Cristo Jesús. Pues es lo que buscamos, ¿no? Como iglesias. Ahí es donde encontramos nuestra plenitud en esta vida. Algunos, el mundo le pudiera parecer locura y van a decir, pues es que están sacrificando muchas cosas, se están metiendo en unos caminos que pues, no le ven diversión. Pero el creyente que es más entregado, hermanos, disfruta más de la vida aquí. Es como un adelanto de lo que vamos a estar haciendo en el cielo, adorándole de manera plena a nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver primeramente ese ejemplo de devoción radical por Jesús, y lo encontramos en los primeros 3 versículos. Es en cuanto a María, la que unge los pies de Jesús. Sabemos por el capítulo 11 que habíamos visto la última vez, que es esta familia de 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Ahí se nos menciona, María es la que iba a lavar los pies de Jesús, y así aquí se describe. Déjenme leerle nuevamente estos versículos. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos. Y le hicieron una cena ahí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Este es un acto de adoración, hermanos, extravagante, es algo extremo y radical. Yo creo que a usted le puede sonar también al ejemplo de la mujer en el Evangelio de Lucas, que entra a la casa de Simón. Es otra mujer, está en una casa de un fariseo. Ella hace lo mismo, derrama un perfume y es un acto de devoción y adoración. Pero ¿qué hace, hermanos, que nosotros veamos este tipo de acciones en la Biblia? Por el avance de los años, el cambio de cultura, a lo mejor a nosotros se nos hace algo difícil de comprender cómo es que literalmente, dice aquí la Biblia, alguien se pone a enjugar, a lavar los pies de nuestro Señor Jesús. Eso pues yo nunca lo he visto aquí en México, ¿no? Y pues a través de los siglos parece que es una cultura oriental, esa época. Sabemos que era un acto donde se sentiría muy a gusto, ¿verdad? Muy relajante, porque pues no existían los calzados de ahora. Los pies se maltrataban más. Si era época de calor, pues llegabas así como con los pies hinchados, y que alguien te haga ese pues especie de tratamiento en los pies y que se llene de un aroma en la casa, era algo que pues se disfrutó, y más la persona que se le dio ese recibimiento, pues ese acto de entrega, lo podemos ver, ¿verdad? La historia, les digo, a lo mejor no lo podemos entender por nuestra cultura mexicana y porque estamos 2000 años después de esta época, pero yo quiero que lo vea simplemente como eso, un acto de devoción extraordinaria, radical. ¿Qué pasa cuando una persona lleva al extremo sus afectos hacia una persona que lo ama? Está dispuesto a hacer cosas muy grandiosas para él. Nos habla aquí, hermanos, pues también de un estimado, porque lo menciona Judas más adelante. ¿Cómo es posible que se desperdicie un perfume que pudo haber costado el salario de todo un año? Y pensemos un poco en eso, hermanos. Yo creo que seguramente un tesoro muy valioso para esta mujer, para María. Pero yo, hermanos, quiero que comprendamos que esto es el resultado de un entendimiento que se abrió en María. Y las personas que logran hacer actos de devoción tan grande hacia nuestro Señor Jesús es por eso, porque su conocimiento de la persona de Jesús es más correcto que el de muchas personas, y pueden decir, vale la pena hacerlo. Es más, hasta me quedo corto. Voy a dar lo más valioso que tengo. Voy a hacer lo más especial que se pudiera considerar. Me voy a esforzar hasta mi límite para agradar y bendecir a mi Señor. Y yo creo que nosotros deberíamos de aprender bastante de ella. Spurgeon decía que en cuanto al sexo de las personas, al carácter, cada uno vamos a externar de distintas formas nuestra devoción
a Dios. Dice, un hombre no se nos plantea en la Biblia que llegó a hacer algo igual que esta mujer. O sea, está encasillado únicamente, yo creo, a esa cultura, a ese sentir, al sexo porque era mujer. Y parece que ese tipo de cosas, o sea, son los relatos que encontramos. Es una adoración específica para una persona y una circunstancia. Pero los hombres podemos hacer cosas diferentes, pero también radicales a favor de nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a dejar un poquito a un lado y a lo mejor pues, no pude explicarles exactamente cuál es el puente de esa conexión, de ese acto tan raro que se nos hace a nosotros, pero piénsenlo simplemente en eso. Lo más radical que puede hacer una persona en agradecimiento por nuestro Señor Jesús es porque su entendimiento, hermanos, se abrió y comprendieron profundamente quién era Jesús. No perdamos de vista, hermanos, qué acaba de pasar. Regrese al capítulo 11. En los versículos 14 al 15, nosotros sabemos que Jesús dejó morir a Lázaro. Le habían avisado, tu amigo, el que amas mucho, está muy enfermo. Y Jesús, fíjense su respuesta. Entonces Jesús por eso les dijo, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí para que crean. Pero vamos a donde está Él. Entonces es extraño, ¿verdad? Lo que hace Él respecto a la reacción de que le avisan, oye, se va a morir Lázaro. Y dice Jesús, voy a hacer algo que va a bendecir, va a glorificar a Dios. Incluso yo me voy a alegrar por causa de ustedes. Suena extraño, hermanos, pero es como si Jesús dijera, lo voy a dejar morir, porque eso va a terminar en una bendición más grande a cada uno de los que presencien esto. ¿Y quiénes eran los que lo presenciaron más de cerca, hermanos? Pues sus hermanas, Marta y María. María, que lo amaba tanto y estuvo ahí verlo agonizar hasta los últimos segundos de su muerte. Tiene 4 días enterrado. Y piense simplemente en eso, hermanos. 4 días enterrados, 4 días extrañándolo. 4 días de tristeza, 4 días sin nada de consuelo. 4 días de una pérdida tan grande, ¿verdad? Y es increíble, hermanos, porque pues, siempre les he dicho, a lo largo de toda la historia de la humanidad, no es una estadística de que 1 en 1.000.000 alguien resucita, es 1 en cada 1000 años, y en esos 1000 años súmenle millones y millones de personas que han habido. Y Jesús, o sea, esto no lo experimenta cualquiera, pero María lo experimentó. Dice, pude ver que Jesús cumple sus palabras, sus promesas. Pase ahí en el mismo capítulo 11, pero ahora los versículos 32 al 35. Al llegar María, donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve. Le dijeron. Jesús lloró. María, hermanos, contempló todo esto. Y seguramente también las mismas palabras se reflexionó con las conversaciones que tuvo con Marta, su hermana, que le decía, yo sé que va a resucitar, yo sé que tú tienes poder, pero para ellas no había esperanza. Ellas dijeron, es el mismo reclamo de Marta el que hace aquí María. Si tú hubieras estado aquí, no hubiéramos tenido esta pérdida. Son 4 días de dolor inmenso para nosotros. Pero aquí es donde comprendemos, ¿verdad?, que la sabiduría de nuestro Señor Jesús está por encima de cualquiera de nosotros. Sus pensamientos son infinitamente más bondadosos que el de nosotros. Y Jesús permitió eso para que María tuviera una experimentación en su entendimiento de quién es Jesús, aquel que es la resurrección. Contempla ese milagro de haber resucitado a su hermano. Y yo creo, hermanos, si Jesús no hubiera dejado morir a Lázaro, no tendríamos este relato aquí. Yo creo que ella no hubiera derramado ese perfume tan caro, que dice que parece que era casi medio litro.
Nardo parecía una especie que se utilizaba precisamente para lo que dice nuestro Señor Jesús, es para embalsamar a las personas que se mueren, para que no se descomponga tan feo el cuerpo. A lo mejor lo hubiera usado ya en su muerte, pero usarlo en vida, usarlo enfrente de las personas que lo vieran en la habitación y enjugando con sus cabellos, algo muy preciado para una mujer, y hacer ese acto de devoción, no hubiera ocurrido en la vida de María, a menos que Jesús no hubiera resucitado a su hermano Lázaro. Entonces, hay una relación directa, hermanos. Las personas que hacen un acto de devoción extravagante a nuestro Señor Jesús es porque su entendimiento se abre. Mire, vamos al Evangelio de Lucas, pero aquí en el capítulo 10, aquí encontramos también un incidente que no registró, a excepción de Lucas, registra este relato, y nos podemos dar cuenta de cómo es que María podía tener ese entendimiento más correcto, yo creo, de la media de los discípulos. ¿Por qué? Aquí en el versículo 38 nos dice, Lucas 10:38, mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea. Esto es Betania, hermano. El Evangelio de Juan sí nos da ese detalle, es la misma casa. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Yo creo que en este evangelio también nos hace énfasis, ¿qué es la parte más buena? Lo que está por encima de cualquier actividad y acto de devoción que puedas hacer aquí en la tierra. Porque, hermanos, no tiene nada de malo lo que hacía Marta, servir a Jesús. O sea, él estaba atendiéndole, por lo que vemos en los relatos de los evangelios, y también aquí en Juan también dice, ella estaba sirviendo la comida. Es algo digno y que nuestro Señor merece. Pero dice, María está sentada a los pies y quiere conocer de manera más profunda quién soy yo. Y eso no le será quitado. Eso es incomparable. Y hermanos, María se empezó a llenar de conocimiento quién es Jesús. Es el Mesías, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el prometido, el creador y sustentador de las cosas visibles e invisibles. Y por minutos, no sé cuántas horas ha de haber estado penetrándose ese conocimiento, pero cuando resucita a su hermano, ahí es cuando ella, yo creo, le hace clic todo ese entendimiento que aquí había acumulado y dice, es cierto, Jesús es digno de confianza. Y porque es el que está por encima de toda la creación, el Todopoderoso, el Hijo de Dios que se vino y se hizo hombre, y Él se merece esto. Se merece esto y más. Y hace ese acto de devoción extravagante. Entonces, hermanos, sin embargo, aquí vamos a ver un contraste. Vamos a dejar a un lado este acto de devoción radical y ahora vamos a ver una falsa devoción por Jesús. Pasémonos a lo que nos relata este evangelio, pero ahora respecto a Judas. Sígame en el versículo 4, regresando a Juan 12. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y aquí, hermanos, vamos a resaltar quién era Judas y por qué es una falsa devoción. Judas, hermanos, era experto para camuflarse, para ser un hipócrita. Él seguramente era un buen administrador, o sea, si dicen que se le daba la bolsa del tesoro con el que comía Jesús y sus discípulos, es porque yo creo él tenía esa habilidad. Yo creo ellos dijeron, no, pues Judas es bueno para este don, para administrar bien el dinero. Y hermanos, nadie sospechaba de esto. Juan ya está escribiendo años después, o sea, de alguna manera se dieron cuenta
A lo mejor ya cuando se ahorca, a ver, vamos a sacarlos, son suposiciones mías, ¿no? Vamos a sacar los libros de las cuentas y vieron, caray, esto no cuadra, ¿quién se robó todo este dinero? En algún punto se dieron cuenta, pero no fue en estos días. ¿Por qué? Cuando vemos a Judas en la cena, cuando Jesús instituye la Santa Cena, y Él les dice, alguien de ustedes me va a entregar, y todos están sorprendidos. Nadie dijo, era Judas, seguramente, pues de los 12, el que es más probable es Judas. No, dice, nadie tenía la menor idea de que era Judas. Entonces Judas era un hipócrita. Judas tenía una falsa devoción por Jesús. Y ese tipo de personas son capaces de maquillarse y aparentar ser piadosos, porque fíjese su frase, ¿por qué no se da a los pobres? O sea, es algo correcto, es algo bueno, tienes que bendecir a los pobres, tienes que ver por los menos, pues sí, los más marginados en ese sentido de los bienes materiales. Vamos a regresar otra vez al Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 16, versículo 13, hay un principio, hermanos, que resalta y nos puede servir mucho para entender cómo era el corazón de de Judas. Dice aquí en el versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Jesús dio una parábola, una enseñanza, y termina con este principio diciendo, es imposible que tú puedas servir a dos señores. O sea, de la manera que tú lo veas psicológicamente, en tu devoción, o sea, le vas a quedar mal a alguien, porque tu corazón está dividido y vas a entrar en un conflicto y se va a revelar en algún momento. Y en Judas se reveló. En este momento, pues él estaba luchando, ¿no? Como que a lo mejor quería agradar a los dos. Quiero agradar a Jesús, soy su discípulo, pero también vemos su amor por el dinero, y eso termina en un interés personal. Entonces, o amas a Dios o te amas también a ti mismo. O buscas por los intereses de Jesús o lo quieres mezclar con los tuyos. Entonces no puedes dar una devoción a Jesús como Él se lo merece. No va a ser una entrega total como lo hizo María. Pero ¿qué hizo Judas? Pues lo maquilla y trata de ver piadoso, pero Juan relata es que por dentro él robaba, él sustraía. Entonces él buscaba su propio beneficio por encima de bendecir a Jesús. Quiero hacer un paréntesis, hermanos, y tratar de no desviarme un poco de este sermón, pero creo que es necesario porque eso lo vemos hasta hoy en día. Y cuando esto se lleva a un extremo, nosotros ya no nos debe sorprender cómo es posible que esta aparente piedad se ve aún en el cristianismo. A lo mejor nos sorprende un poquito más en los mormones, porque dicen, pues es que los mormones usan la Biblia, predican de Jesús, pero porque sus afectos no están entregados únicamente a la persona de Jesús, vamos a hallar inconsistencias. Déjenme decirles, hermanos, que en esta semana, pues es una noticia algo tarde porque es una noticia del 2019, pero yo apenas me di cuenta. Pero dicen, hermanos, que esta gran organización religiosa, la Iglesia Mormona, desvió solamente en un año, en el 2019, $100 millones. 100 millones de dólares. Se dio cuenta Estados Unidos, dijeron, ellos nunca nos declararon esta cifra. ¿Y por qué? Porque ellos lo tenían destinado a cifras de caridad, pero dijeron, no, es que lo maquillamos, se las arreglaron por no sé cuántos años, tendrán así robándose dinero, pero al fisco pues, al fin no lo pudieron burlar. Y ellos dijeron, pues es que si decimos esa cifra, era su justificación, pues yo creo que ya no van a donar para los pobres. Entonces, pero pues ¿qué pasó con todo ese dinero? Y vamos a encontrar ese tipo de inconsistencias, hermanos. Es una falsa devoción por Jesús. En los católicos también lo podemos ver. Dejen darle cifras. Solamente en Canadá, la Iglesia Católica se ha gastado $40 millones para lo que le ha exigido el gobierno para de alguna manera pues poder resarcir daños por abusos de menores de los sacerdotes de Canadá. En Estados Unidos, hermanos, ascendió esa cifra a $150 millones.
150 millones de dólares de lo que sale, del dinero que entra ahí en las, pues en las arcas de estos grupos religiosos. ¿Y por qué le estoy hablando de esto, hermanos? Pues usted puede decir, pues sí, es cierto, es que su corazón no apunta a Jesús, ven nada más por sus intereses, hacen un desastre. Pero, hermanos, tristemente también se ve en el cristianismo y tenemos que cuidarnos. Yo creo que usted ha escuchado hablar acerca de la iglesia de Hillsong. Apenas en el 2020 pues destaparon muchas inconsistencias y cosas muy, muy tristes. Y es una iglesia que pues parece que desde el 80 existió, inició muy bien, pero llega a un punto donde se desvía y todo fue por eso, porque su devoción no está completamente entregada a Cristo. ¿Y qué pasó en esta iglesia? A pesar de muchos escándalos que todavía están saliendo capítulos ahí en una serie, ellos lograron ocultar 50 millones de dólares ahí en Australia. Y cuando se dan cuenta dicen, pues es que ya que los estamos analizando, son puros gastos extravagantes de lo que ellos han hecho con este dinero. El pastor parece que agarra jets privados como si fueran Ubers y donde quiera y quiere ir en jets y se gastan y gastan dinero. Uno de los pastores más de sus figuras que encabezan acá en Estados Unidos, pues se encontró, se destapó que él estaba engañando a su esposa y como era bien famoso en las redes sociales. Pero tú te das cuenta cómo es que ellos amaban más a ellos mismos, buscaban sus intereses y no a Jesús. Un bloguero que tiene una cuenta en Instagram hace, de alguna manera, saca los precios oficiales de cómo se visten los pastores de mega iglesias y dice, a este pastor hay una foto donde él tiene una chaqueta que parece que se puede vender hasta en $15,000. Yo decía, wow, ¿cómo es posible que un atuendo de $15,000? Entonces, ahí vamos a ver, hermanos, un extremo de lo que puede pasar cuando alguien tiene una devoción falsa por Jesús. Judas pudo haber terminado, sería una especie de esas personas hoy en día. ¿Y por qué, hermanos? Porque ellos te van a predicar de Jesús, van a aparentar cierta piedad, pero su corazón está tan lejos y ahí está, más bien aman el dinero. No puedes servir a dos señores. Y pasémoslo a otro plano, no solamente el dinero. Si tu corazón no está apuntando solamente a Cristo, tu devoción va a ser falsa. Tu devoción va a ser falsa. Así que para concluir este tema de la falsa devoción por Jesús, me gusta algo que dice nuestro Señor aquí en el versículo 8. Es su respuesta a Judas, porque él replica, oye, pues, ¿por qué no se gastó el dinero en algo mejor? Pero ¿qué le dice Jesús? Porque déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Hermanos, Jesús solamente estuvo aquí en la tierra por un lapso de 30 años, pero que se haya revelado como el Hijo de Dios solamente les dio tiempo para que en 3 años tuvieran oportunidad de demostrarle afecto a Jesús en persona aquí en la tierra. Entonces decía Jesús, aprovechen, yo lo veo así, porque no siempre voy a estar. Es una realidad que la pobreza no se va a acabar nunca hasta que Jesús pues establezca su reino aquí. Pero mientras yo estoy aquí, yo soy digno de esto y más. A mí no me van a atender por siempre. Y esta mujer está gastando bien, está haciendo ese acto de devoción radical, extravagante, como lo quiera llamar, y nadie le debe impedir eso. De hecho, pues también se menciona en otros evangelios, se va a quedar para la historia. Por eso estamos meditando hoy aquí, hermanos. Esa es una falsa devoción por Jesús. Y que Dios nos guarde de esto, hermanos. Que Dios nos guarde de esto. Vamos a pasarnos al versículo 9. Y yo quise titularle así, una admiración inútil por Jesús. Fíjense cómo dice este versículo. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba ahí. Y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien habían resucitado de entre los muertos. No toda esta multitud, pero sí la mayor parte de esta multitud yo creo que tenían una admiración que no trascendía
hacia algo extravagante como el de María. Ellos simplemente estaban así como admirando, vamos a ver. Y dicen, no solamente querían ver a Jesús, o sea, también tenían algunos cierta curiosidad, caray, resucitó un muerto, vamos a ver también a Lázaro. Entonces yo creo que ahí, hermanos, no está incluido. Si hubiera sido admirable si ellos dijeran, ellos querían ver a Jesús, querían resaltar su poder, ellos querían conocerlo más. Y sin embargo, algunos de ellos sí terminó redundando en ese propósito. Pásese al versículo 11, porque dice, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús, por ver a Lázaro resucitado. Entonces, algunos sí terminaron creyendo y se comprometieron más como Jesús, pero estamos hablando de multitudes, hermanos, y yo creo que aquí está la mayoría de la reacción de la humanidad acerca de Jesús. Tú le hablas a Jesús de una persona y lo puedes respetar, pero simplemente hasta ahí va a llegar. Él nunca va a poder hacer algo de una entrega por completo por Jesús como lo hizo María. Nunca va, no le va a dar para más su entendimiento. Entonces, yo creo que es una admiración que no es muy útil. O sea, a Jesús nunca le interesaban las multitudes y sabía lidiar con ellas. Fíjese, vamos al Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 14 me gusta mucho este incidente porque Jesús aquí lo está siguiendo una multitud y aquí vemos cómo él no le impresionan los números, hermanos. Yo creo que a él sí le honra, le glorifica, le gustan los actos como María, pero no las multitudes y sus buenas intenciones como de ver, pues nos gusta ver qué hace Jesús. Fíjese lo que pasa aquí en Lucas 14, 25. Grandes multitudes acompañaban a Jesús y él, volviéndose, les dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Yo siempre me he imaginado esta escena muy, así como Jesús, así, estoy cansado de las multitudes. Vienen miles y miles de atrás y bruscamente se voltea y le dice, no me puedes seguir a menos que sean en mis condiciones. ¿Cuáles son mis condiciones? Ni siquiera tu esposa, tus hijos, nada puede estar por encima de mí. Es más, tienes que estar dispuesto a ir a la cruz. Si no, no eres digno de mí. ¿Quiénes sí lograban hacer y seguir en los términos de Jesús, hermanos? María. María dijo, yo sí estoy, para mí sí eres lo más valioso de todo. Y por eso pueden hacer esos actos de extravagancia, ¿verdad? De adoración y de entrega. Pero las multitudes no, o sea, cuando Jesús les confrontaba de esa manera, decían, no, pues vámonos. Y de hecho en el Evangelio de Juan ya vimos, ¿no? Ahí cómo se narra donde todos se van y hasta Jesús le dice a Pedro, ¿qué? ¿Ustedes también se van a ir? No, nosotros no. ¿Por qué? Porque dice, para nosotros ya nos quedó bien claro, solamente en ti hay palabras de vida eterna. Entonces, hermanos, tal vez muchas de las personas congregantes, incluso de las iglesias, no se puedan sentir así como enemigos de Jesús. O dicen, pues que no tiene nada de malo, a mí sí me gusta ir a escuchar, pero ¿qué quiere Jesús, hermanos? Que pasemos de nivel, que no solamente estemos expectantes y admirando todo acerca de Jesús, sino que también ¿qué vas a dar tú? ¿Qué vas a hacer tú a favor de Jesús? Que Él lo merece todo. Y mire, ¿por qué utilicé este término de inútil? Váyase a Mateo, pero en el capítulo 12, aquí también encontramos un versículo que nos puede ayudar bastante. Dice en el 30, el que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama. Son unas palabras muy duras, hermanos, que Jesús decía pues también a las multitudes. Tal vez tú pienses que estás como en algo neutral. No, yo no le estorbo a Jesús, pero dice, no es cierto. Si no estás de mi lado, es más, hasta estás en contra mía. Es bien difícil aceptar esto, hermanos, para las personas. Y yo creo que los únicos que están en posición de honrar a Jesús como Él se merece son los que tienen a su Espíritu Santo, los que han comprendido que es la piedra más valiosa, el tesoro escondido, la perla de gran precio.
Ellos dicen, no, Jesús es digno de todo. Solo sus hijos, hermanos, podemos honrarle como Jesús quiere. Y estamos, yo creo, en ese proceso, ¿verdad? Porque muchos de nosotros no hemos podido hacer esa entrega extravagante como María, pero hoy se nos dejó este sermón, hermanos, para que pasemos a lo mejor de una admiración que entre nosotros decimos, no, es bueno ir a ver a Jesús, conocerle más, pero nunca te has hecho, no te has analizado y dicho, yo no he hecho algo así, llevando a mis límites, mis recursos, mis afectos, mi tiempo, mis energías, para entregárselos a Jesús y decirle, aquí están, te pertenecen y son un acto, una ofrenda de adoración a ti. Pero estamos aquí, hermanos. Este día yo creo se extiende este pasaje como una invitación, porque quiera Dios que seamos más los que terminan así como en el versículo 11, dice, muchos de ellos pues creyeron en Jesús. Entre la multitud, cuando ven ese milagro de Lázaro, pues también se enrolaron en ese camino de darse en una entrega mejor hacia nuestro Señor Jesús. Vamos al último punto, en el versículo 10, un odio radical contra Jesús. Esto ya es un extremo muy feo, hermanos, pero existe. Jesús, hermanos, yo creo que usted, bueno, es interesante y es una realidad decir que nuestro presidente y algunos políticos logran polarizar al país. O lo odias o lo quieres mucho. Es como dichos que tenemos, ¿no? En América, o lo aborreces o lo amas, ¿no? Entonces Jesús también tenía ese efecto en la humanidad, hermanos. ¿Por qué nos muestra estos contrastes? O haces una devoción tan extravagante como María, o muestras un odio hasta el límite también. ¿Por qué también existe un odio radical contra Jesús? Aquí lo vamos a ver, miren. Juan capítulo 12, pero ahora terminemos los versículos 10 y 11 para concluir ese sermón. Dice, pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ese es el otro extremo, porque habían quienes odiaban y querían matar a Jesús. Entonces ellos, pues yo creo también en sus pensamientos tenían la tortura, o sea, porque lo hicieron. O sea, no lo queremos que lo mates así, vámonos a la horca, no, lo queremos crucificado. Porque eso implicaba un castigo previo, una vergüenza. Entonces ellos querían la peor muerte se la merece él. No va a morir tan rápido. Alguien que crucificaban no se moría en horas como le pasó a Jesús. O sea, ellos podían tardar días. Entonces, ese es un odio radical. Jesús, hermanos, sacudió el sistema religioso de ellos. Estaba peligrando hasta su estilo de vida. Lo va a pasar, ya estamos en la última semana de la vida de nuestro Señor Jesús. El Evangelio de Juan, a partir de este capítulo 12, nos va a hablar qué pasó al final de sus días. Pero no solamente lo sabemos por los demás evangelios, que Él limpió y purificó el templo. Ellos todavía tenían presente lo que viene en este mismo Evangelio de Juan. Fíjese en el capítulo 2, el versículo 13. Aquí estamos en la Pascua y fíjense la Pascua de 2 años atrás. La Pascua de los judíos estaba cerca. Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos afuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Por eso Jesús también polarizaba, hermanos. O le podías amar con toda tu devoción y todo tu ser y entendimiento, o le podías odiar y aborrecer, porque ellos amaban el dinero, ellos amaban el poder, las riquezas, y Jesús les está sacudiendo todo su sistema religioso y su estilo de vida. Así, hermanos, ese extremo era a tal grado de borrarlo de la faz de la tierra, y no solamente a Jesús. ¿A quién más tenían en la mira? Pues a Lázaro. Lázaro también es un ingrediente, un factor importante para que la fe de los judíos están cambiándose de bando. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues vamos a desaparecerlos. Estos, hermanos, son los extremos de un corazón que pertenece a Dios y el que no le pertenece. También vimos, ¿verdad?, la devoción falsa.
A lo mejor no se nota en este lado, en un extremo, pero va a terminar en ese extremo, en el infierno. También una admiración inútil por Jesús, pues no te da una base sólida para saber si realmente eres hijo de Dios o no. ¿Qué nos va a asegurar, hermanos? Saber que somos hijos del Rey y que le estamos honrando como Él lo quiere. Yo creo que este pasaje se nos deja con ese sentido. Analicemos nuestra vida, hermanos, y quiero plantearles las siguientes preguntas. ¿A dónde apunta tu corazón? ¿Si Jesús está en primer lugar o habrá algo que te esté desviando? ¿Qué te falta? ¿Qué nos estará faltando, hermanos, para tener una entrega sin reservas a Cristo? Donde ya nos digan, haz algo que nunca has hecho, que siempre has batallado y lo tienes que hacer hasta con gozo, con desprendimiento. María, yo no creo que para nada batalló, hermanos. Yo creo que ella se le olvidó el costo de ese perfume. Lo mismo ocurrió con la mujer pecadora en la casa de Simón. Esa escena también se me hace tan impresionante porque todo apuntaba que era una prostituta tal vez, era una mujer pecadora, no podían entrar para nada en la casa de un fariseo y Simón el fariseo cuando ve haciendo todo eso dice, ¿cómo es que se dice ser profeta y deja que lo toque una mujer así? Porque él aborrecía, ¿cómo es posible que entra una mujer a mi casa? Pero esta mujer no le importó. Digo, a mí no me importa lo que vayan a hablar de mí, no me importa meterme en la casa de un fariseo porque yo sé que me aborrecen. Un fariseo, si ella tocaba un utensilio de su casa, ya quedaba maldito y contaminado. Pero a esta mujer no le importó nada. Y me gusta mucho ese pasaje allá en Lucas 7 porque dice que ella no dijo ninguna palabra, solamente derramaba lágrimas, porque a la luz de ese pasaje ella se sentía perdonada. Aquí María, yo creo que ella se sentía agradecida. En mi casa está el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que volvió a traer luz a nuestro hogar. Nos dio un pequeño adelanto de lo que es la resurrección final. Vi a mi hermano que ya estaba en un estado de descomposición, resucitado. Y otra vez está con nosotros, está comiendo con Jesús en este día. Eso pasó, hermanos. Déjenme terminar con una anécdota. Este es David Livingstone, uno de los exploradores más famosos. Si usted le pone en Google David Livingstone, se va a sorprender de que hasta en las páginas de National Geographic vienen biografías de él. O sea, es reconocido mundialmente, pero él era pastor, él era médico, era explorador y sobre todo un misionero entregado por Dios. Él luchó contra la esclavitud, él tenía un currículum de muchas cosas que hizo por nuestro Señor Jesús. Él se entregó de una manera radical por Jesús. Él estaba bien consciente, mi vida le pertenece y si usted y yo pudiéramos ver todas las cosas que Él logró para nuestro Señor Jesús, para su reino, diría, muy pocos cristianos han hecho algo así, tan extravagante. ¿Pero por qué, hermanos? Porque sí se puede. Los que se les abre ese entendimiento se dan sin reservas a Cristo. Bueno, la anécdota consiste, no se sabe qué tan cierto sea, pero yo creo que el punto que quisieron dejar sí es real y nos puede ser útil. Se dice que en el funeral de David Livingstone había un pordiosero por ahí, un vagabundo, y él lo reconoció y dice la historia o la anécdota que este hombre se dieron cuenta que él hizo una declaración muy impactante. ¿Saben qué? Yo fui compañero de escuela de David Livingstone. Es más, hasta fuimos a la misma iglesia. Pero él terminó con estos honores y yo soy alguien, un don nadie, que están olvidados y terminó con una vida miserable. Y eso es una realidad, hermanos, porque si tu corazón no apunta a Cristo Jesús, olvídate de los honores aquí en la tierra, los honores que te va a dar en el cielo, el que vayas a estar tú a su lado, o vas a terminar como este hombre con una vida miserable y más que nada en una eternidad separado de Dios. ¿Qué harás tú por Jesús?
Y hermanos, solamente tenemos esta vida y es corta, es corta. Se nos va a pasar nuestro tiempo, hermanos, si no lo aprovechamos bien para darnos en entrega por nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no, hermanos? Iniciamos este año. Yo quiero animarles y decirles, sí, cierto. ¿Qué puedo hacer yo? Pregúntese a cada uno de nosotros, pues lo vamos a hacer de maneras diferentes. Pero ¿por qué no hacerlo ya, hermanos? ¿Por qué no puede ser un parteaguas este sermón? Que sea así, ¿verdad? Acompáñame, hermano, y pidamos de junto a Dios para que Él nos inunde de Él, para poder tener la misma reacción radical de adoración para nuestro Señor Jesús. Mire, a mí siempre ha sido un sentir de que cuando veamos estos encuentros de Jesús o de los personajes de la Biblia con su Dios, es decir, no nos pases así tan fácil. Quédate pensando, ¿yo puedo actuar exactamente como esa persona? Porque eso busca la palabra de Dios. ¿Cuándo voy a hacer un acto de entrega completa por Dios? María, yo creo, le tuvo esa oportunidad y se ha haber sentido muy honrada, muy feliz, pero no sé qué más pudo haber hecho después. O sea, a la siguiente semana Jesús ya murió. Ojalá que podamos hacer más actos así, hermanos, porque Jesús lo merece todo. Jesús es el Rey de Reyes y Señores de Señores. En el contexto de esta historia resucita, Él es la resurrección. Él es el que tiene poder sobre la muerte. Y podemos pensar en muchos más atributos. Oremos. Padre, queremos, Señor, que nos inundes de ti. Y tal vez la media de los cristianos de esta época no te pedimos intencionalmente, ayúdanos a tener una devoción radical por ti. Perdónanos si muy pocos de nosotros hemos considerado entregarnos por completo y hacer algo extravagante hasta que nos tilden por locos. Solamente así vamos a poder desprendernos de lo más valioso, incluso en nuestros hijos, nuestras esposas, de lo que sea, Señor, porque tú te mereces lo mejor. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Espíritu Santo, pues también oramos a ti, Padre, porque estas palabras van a quedar vacías si tú no intervienes, Señor. Pero haz tu obra para que este mensaje no se borre tan fácil de nuestra mente, sino al contrario, Señor, se quede grabado en lo profundo de nuestro corazón y que lo recordemos continuamente. Tiempo se nos puede pasar y tú te mereces lo mejor de nuestras vidas. Dale paz a cada uno de mis hermanos, danos de tu dirección para saber, Señor, qué quieres que hagamos por ti. Para que ya no te reservemos, Señor, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras energías, nuestros recursos, nuestro respirar, Señor, nuestra mente, nuestras habilidades, nuestros dones, todo, Señor, te pertenece a ti. Y no dejes, Padre, que seamos una iglesia que te admiremos inútilmente como las multitudes, sino que pasemos a ese paso de darnos en una entrega radical por Cristo Jesús. Te lo pedimos para honra y gloria de tu nombre. Danos ese privilegio, Señor, de ser distintos, de pasar de ese lado a los que te aman de manera radical. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.